Buenas, profesor. Hablaré de los motores. Soy el alumno Jorge Hermelindo Martínez Guerra. El motor de corriente alterna. Bueno, se constituye por un estator que tiene bobinas para suministrar la corriente alterna y que produce un campo magnético giratorio. El rotor gira para producir un par de torsión debido al campo magnético giratorio. El funcionamiento del motor, la corriente que fluye a través de los devanados del estator produce un campo magnético cuya polaridad gira alrededor del eje central del estator. Cuando los devanados del rotor están magnetizados, se forman pares de polos magnéticos y el rotor gira para mantener los polos alineados con el estator. De esta manera, el magnetismo y en este caso hace girar el rotor. Las partes básicas del motor son la carcasa, que es la caja que envuelve, en este caso que se logra ver, que envuelve las partes eléctricas del motor, es la parte externa. El estator consta de un apilado de chapas magnéticas sobre ellas enrollado el bobinado estatórico, ¿no? Que es la parte fija de la unidad de la carcasa. El rotor consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado retórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o eje del motor. En la actualidad, las ventajas y desventajas del motor de corriente alterna. Entre las ventajas se encuentra de que el par de giro de arranque es más alto que los motores de corriente alterna y varía de forma lineal con la velocidad. Disculpe. Me estoy equivocando. Las ventajas son de que tienen mayor potencia, mayor confiabilidad debido a la ausencia del conmutador y escobillas, necesita menos mantenimiento y es menos costo de implementación. Entre las ventajas son la principal desventaja es la velocidad, es más difícil de controlar. Además de que son típicamente caros comparados con el motor de corriente directa para más caballos de fuerza nominales. Motor de corriente directa. El motor de corriente directa es una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Estos motores funcionan con corriente directa. Son máquinas de combustión mecánica, cuentan con un devanado de armadura giratorio inducido por un voltaje y un devanado de armazón de campo inducido no giratorio, que es un imán permanente que crea un campo estático. El funcionamiento de los motores de corriente directa se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente. De acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos de norte a sur del imán. El imán que está aquí como que permanente, situado dentro de la carcasa o de corriente, interactúa. En otras palabras, cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético par fuerza que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en sentido de las manecillas del reloj en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo a la forma que se encuentre conectada al circuito de la pila o batería. Las partes básicas del motor vienen siendo el estator, que da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hilos de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El otro sería el rotor,
Es un componente generalmente de forma cilíndrica, también de vanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través del colector, formado por delgadas, eh, este, por finas delgadas de... ah, Las ventajas y desventajas vienen siendo de que entre las ventajas el par giratorio de arranque es más alto que los motores de corriente alterna y varía de forma lineal con la velocidad. Otra que se puede alimentar con energía almacenada en baterías mediante energía fotovoltaica. También de que solo llevan dos cables y que la velocidad se regula, la regulación de velocidad es sencilla y más económica. Entre las ventajas es de que si la energía proviene de una red estándar de corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase de alterna a continuo. Otra es de que el voltaje de trabajo es bajo por lo que para la misma potencia que en la alterna necesitan cableados más gruesos. Sería todo, profesor.